Hola a todos, bienvenidos a Nutrición y bla, bla, bla. Yo soy la nutrióloga Verónica Solís y pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante. Recuerden que para seguir creando este tipo de material y herramientas sobre diversos temas de salud, problemas de salud igual, pues es importante para nosotros que compartan, que den like y que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿no? El día de hoy nos acompaña un gran profesional de la salud también y salud mental, que es Juan José Rojas Flores. Juanjo, bienvenido. Bueno, me permites decirte Juanjo, que así es como me presentaron, contigo. ¿Está bien? No, Juanjo, está bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por tenerme aquí. Muchas gracias igual por aceptar. Y bueno, el día de hoy va a ser como un tema bastante, pues, interesante y queremos también crear conciencia, como veníamos diciendo, sobre la salud mental, sobre primeros auxilios, sobre diferentes, bueno, primeros auxilios tanto en emergencias, urgencias, desastres, pero no solo físicamente, ¿no? Sino también la parte que involucra ser ese profesional de la salud que brinda primeros auxilios, que a veces estás expuesto a diferentes escenarios de violencia o de manejo de emociones, etcétera, ¿no? Entonces, el tema que elegimos el día de hoy, pues fue la vida y la muerte a bordo de una ambulancia, porque eso nos parece que llega a ser un tema que aborda estas áreas que tú llegas a cubrir, y para eso quisiera ver o que nos expliques o nos comentes un poquito sobre tu experiencia profesional, tus estudios, un poquito que nos cuentes de eso. Ok, pues muchas gracias. Sí, es difícil a veces hablar de uno mismo porque genera ciertos recuerdos. Pero yo podría decir que, bueno, allá en 1989, Ujú. en alguna ocasión una amiga me invitó, que estaba en la Cruz Roja, a participar en un curso. En ese momento era de socorrista paramédico. Yo en verdad le tenía miedo a todo lo que tenía que ver con la sangre. Era Ujú. una situación así muy aberrante para mí, de hecho, me generaba angustia. Y Okey. bueno, me pareció interesante la invitación, nos platicó de qué se trataba y bueno, me decidí a entrar a ese curso, ¿no? Que duró un año. Finalizado ese curso, nosotros empezamos a tener que cubrir esos servicios de emergencia dentro de la Cruz Roja como voluntarios. Y bueno, fue también en el 89 a finales, cuando ya conocí a algunas personas de la universidad. Yo estaba en la universidad, en el CCH, terminando, y recién por ingresar a la licenciatura. Cuando me invitaron a participar de un curso de técnico en urgencias médicas en la universidad, Ujú. fui la primera generación de ahí, junto con varios de mis compañeros. Y bueno, empezamos a tomar el curso de técnico en urgencias médicas básico, después el intermedio y finalmente el avanzado. Después me nombraron como coordinador de voluntarios. Éramos muchos los que iniciamos ahí. En un principio éramos 15, pero después terminamos siendo más de 100, ¿no? Okey. Eh, Fue por ahí de 1995 cuando ingreso yo a trabajar a la universidad, ya como técnico en urgencias médicas. Lo que yo estaba estudiando en la licenciatura, pues ya no lo continué. Ujú. Me volví técnico en urgencias médicas de tiempo completo y poco a poco, pues fui pues, trabajando. Ya tenía otras necesidades, tenía una familia con quien vivía, entonces tenía necesidades económicas. Por lo tanto, tuve pues no solamente que trabajar en un solo lugar, trabajé en 3 lugares al mismo tiempo, que era la Cruz Okey. Roja Mexicana, en Médica Móvil y en la universidad, ¿no? Entonces, me la pasaba todo el tiempo ahí, trabajando, pues, más por necesidad económica que por otras cosas y por calentura, ¿no? Porque también en ese momento empiezas con esa parte de tener el deseo pues, no solamente de atender a alguien, sino incluso hasta de reconocimiento, ¿no? Ujú. Esa parte de tener a tus amigos, de poder entrarle con emoción a conducir una ambulancia, a atender a las personas, a pues simple y llanamente tener un contacto social, ¿no? Ujú. Eh, Después, pues ya dándome cuenta de que pues, en esto de las emergencias hay de todo tipo, color y sabor, nos empezamos a compartir esta parte de la capacitación. Llegamos a capacitar prácticamente a personas de todas las dependencias de la UNAM, de la ciudad, del área metropolitana de la Ciudad de México, y a participar en algunos eventos de desastres, por ejemplo, en San Quintín, por ejemplo, en Guadalajara, en las explosiones, en ¿cómo se llama? Colima, en Manzanillo, en los temblores, en Acapulco, cuando pasó
no recuerdo si fue Katrina o algo así, mi mente ya después de ciertos años se va agotando, Sí. y así en diferentes lugares, ¿no? Porque formábamos parte de un grupo de intervención de la UNAM, en donde íbamos como grupo hacia diferentes lugares, ¿no? Ujú, Este, Fue ahí donde me interesó mucho el poder saber que hay cómo ayudar a las personas desde el área psicológica, y fue cuando ingresé ya por ahí de 1900, más o menos del 2000, a estudiar la licenciatura en psicología, en donde con el fin de poder ayudar de una manera adecuada a las personas que tenían ciertas crisis que no sabíamos cómo solucionarlas desde la parte de las urgencias. Y bueno, se fue dando este trabajo, y bueno, finalmente terminé la licenciatura, continué con las capacitaciones como urgencias médicas, las seguí tomando, pude tener grandes experiencias en diferentes hospitales, entre ellos el Hospital Fray Bernardino. Estuve trabajando en la Clínica San Rafael, que es una clínica que era en ese momento de una orden de San Juan de Dios, en donde estuve hasta, donde se cerró, hasta que se cerró. Ahora es Patio Tlalpan, muy conocido. mm, Y después en algunas otras clínicas como punto de partida, y ahora en Clyder de Montefénix, ¿no? Entonces ha sido todo un cambio, toda una mezcolanza entre las urgencias y la psicología, pero siempre con ese ánimo y carisma de poder ayudar a la gente. claro. Yo creo que es importante y creo que algo que admiro de experiencia profesional es cómo pudiste armar esas piezas con la finalidad de pues brindar una atención y esa capacitación que tienes como para brindar unos primeros auxilios pues completos, ¿no? Sí, bueno, es difícil porque no a todos les gusta esta parte de la salud mental, ¿no? En la parte de los primeros auxilios médicos, que sería la parte en donde atiendes a la persona en sus lesiones, en lo que está pasando, digamos que hay protocolos, hay ciertas formas de atender a las personas, y es pues lineal, ¿no? No hay medias tintas, ¿no? Ujú, Es como lo tienes que llevar. Sin embargo, en la parte de los primeros auxilios psicológicos es difícil, porque no siempre a todas las personas vas a saber cómo poderles llegar. Entonces, es importantísimo poder, que la persona que se dedica a esto pues tenga su carisma, ¿no? Que pueda entender, porque la mayoría de mis compañeros como que tratan de huirle a ese tipo de situación. claro. Y bueno, empezando con una de las preguntas que nos enviaron, ¿hay algo que detonó bueno, tú mencionabas ahorita que tenías incluso cierta aberración a la sangre, ¿no? Entonces tenemos tanto esa parte de ayudar, pero hubo algo que dijeras, por esta razón quiero ser paramédico, o cómo fue que surgió esa decisión. Bueno, ya estando en la capacitación, bueno, primero como me lo platicó mi amiga, ¿no? Ajá, Pues ya muy entusiasta de lo que estaba haciendo, y bueno, fue el meterte esa idea de, bueno, pues sí tengo miedo, pero le voy a entrar. Pero además descubrí que lo que yo le tenía miedo no era la sangre en sí, le tenía sangre a la mía, ¿no? No la de los demás. ujú, Entonces, eso por un lado, y por otro lado, que pues no sabía qué hacer cuando alguien presentaba algún tipo de situaciones de esto. Cuando yo empecé a hacerlo, me empecé a dar cuenta que no era el miedo mío, sino era el no saber qué hacer. Entonces, eso fue lo que me ayudó a mí para continuar. ok. Y ahora sí, ¿por qué complementar tanto la parte de ser paramédico como la parte de psicología? Sí, pues es un poquito como ya lo había mencionado, esta parte de no saber cómo atender este tipo de personas, porque generalmente en los servicios de emergencias se manejaban como, pues, mira, métele esto, le va a doler y se le va a olvidar, ¿no? Y entonces ya va a regresar. Entonces era como utilizar ciertos paliativos o métodos paliativos como para que esa persona salía en ese momento de crisis, y como que no trataba el tema a profundidad, ¿no? Entonces, siempre se quedaban y volvían y tenían otra vez y otra vez y otra vez y repetían. Entonces, para poder darle una buena atención, pues tendrías que capacitarte, ¿no? Finalmente, como psicólogo tampoco es tan sencillo, tienes que buscar muchas capacitaciones, sobre todo meterte en lo que es la intervención, ¿no? Es una de las partes fundamentales de este trabajo. ¿Hay algún caso que recuerdes que de ahí haya surgido como esa, digamos, conciencia o decir, se necesita esta parte de la psicología también en estos eventos traumáticos que hayas dicho, ahí tal vez fue el parteaguas de decir, ¿sabes qué? La psicología me podría ayudar en algo así. Mira, no un caso, sino más bien una persona. Ujú, Yo, pues, ahorita tengo una muy amiga y querida comadre, ujú, que es colombiana, es nacionalizada mexicana, que
empezó a platicar sobre la intervención en crisis y me motivó mucho a poder trabajar en esto. Y hay muchos casos en las urgencias, hay muchísimas personas que te enfrentas día a día. Yo, por ejemplo, en el trabajo tenemos más o menos el 10% de los servicios son crisis de ansiedad o de angustia, ¿no? Ujú. Entonces, al ver esto, pues evidentemente, pues no es algo que puedas dejar así a la deriva, porque finalmente las urgencias, cuando alguien se lastima, también tienes que ser un poco eh, apaciguador de esas emociones, ¿no? Entonces, poderle dar la pauta. Entonces, no solamente es uno, hay muchísimos casos, pero sí, la mayoría de los casos que llegamos a presentar en francas crisis de ansiedad era difícil porque no sabías cómo controlarlas. Entonces, a veces la angustia y la desesperación es para el que lo está atendiendo, ¿no? Ujú. Entonces, por eso se entiende por qué muchas personas no se quieren meter en este tipo de situaciones, porque se tiene el desconocimiento. Yo lo relaciono un poquito a lo que me pasaba también cuando empecé a tomar primeros auxilios, ¿no? Ujú. Que le tenía miedo a la sangre y no sabía qué hacer, pero que posteriormente pues me dio esa fortaleza para poder llevar a cabo las atenciones, ¿no? Okey. Y también dentro de tus estudios está la parte de psicología y luego tanatología. ¿Por qué tanatología? Bueno, la tanatología es una ciencia es una parte de la medicina que habla de pues, muchas vertientes, ¿no? Entre la tanatología forense, la tanatología clínica, por ejemplo, que es la que yo estudié. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es como seres humanos no nos cabe en nuestra mente el poder hablar de la muerte, el conocer la muerte, y entonces pensamos que lo contrario de la vida es la muerte, ¿no? Que si uno está vivo se va a morir. Pero aquí uno entiende que, bueno, no es así, ¿no? Que si uno nace, pues es el inicio de la vida y cuando uno muere es el final de la vida, pero en medio es toda una vida. Entonces, el trabajo dentro de la tanatología habla sobre la vida en realidad, no sobre la muerte. Entonces, ¿cómo vas a llevando ese proceso? Y dentro de ese proceso puede haber muchísimas cosas. Vamos a vivir siempre duelos, todos los días vivimos duelos, ya sea normales y donde vamos teniendo pérdidas, pero también vamos teniendo ganancias. Entonces, dentro de la tanatología, pues hay una cosa que también se maneja, que es la intervención en crisis también, que, bueno, junto con la psicología, es un área especial, pero también puede ser un buen acompañamiento para las personas que están en un lecho de muerte o están en una enfermedad terminal y que puede uno paliar estas situaciones, ¿no? Además que ayuda a conocer muchas cosas a su alrededor. Entonces la tanatología, digamos que no es mala, sino al contrario, es poder entender por qué, cómo se da ese proceso entre nacer y morir. Y bueno, que va a haber momentos dolorosos, por qué tienes que vivir un duelo, por qué tienes que transitar por él, porque no solamente es la pérdida de la vida, sino también hay pérdidas de las relaciones, hay pérdidas económicas, hay pérdidas de trabajo, hay pérdidas. Y entonces la tanatología se enfoca a todo ello. Entonces, dentro de todo eso, pues dentro de las emergencias también existe, ¿no? Claro, y digo, hace ratito también comentábamos esta parte de que a veces el ser paramédico, en cubrir en ambulancias o el tener la capacidad para atender, pues, algún evento, de salud, a veces te pone, pues, ciertas situaciones incluso traumáticas, de violencia, de peligro. Y ahí, ¿cómo crees que haya influido esta parte de la tanatología y ser paramédico? Bueno, en cuanto a la tanatología, pues de la única manera que ha influido en mí es en esta parte de poder entender por qué alguien puede estar llorando por una situación que le sucedió, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la muerte, ¿no? Entonces, eso nos acerca un poquito a nuestra propia muerte y eso a veces no nos gusta. Y si nosotros no conocemos, pues es, digamos, a incurrir en ciertas medidas que pueden ser un poco diatrogénicas hacia las personas, ¿no? Y no Ujú, entenderlos porque están sintiendo, porque están en una crisis, porque están llorando, porque no se quieren retirar del cuerpo, etcétera, ¿no? ujú. Entonces, es todo una situación, digamos, que engloba lo que está sucediendo en ese momento con las personas, ¿no? Que están viviendo ese evento. Entonces, pues es poder entender y saber cómo ayudar a la persona, ¿no? Okey. ¿Hay algo o algún servicio que tú recuerdes sobre esa parte de la vida, la muerte, que haya marcado algo en ti? Bueno, sí, hay varios casos, pero sobre todo cuando vas con una persona que tú la estás atendiendo y técnicamente o teóricamente no debe de morir porque las lesiones no son como para que muera y que finalmente muere, es bastante desgastante, no solamente para nosotros como personal, sino también para los familiares, ¿no? Y entonces es un evento que puede ser pues traumatizante en ese momento. Ujú, Entonces sí hay varios, pero lo que sí te podría decir es que también hay que saber cómo decir las malas noticias, ¿no? Y
como profesionistas de la salud no nos enseñan a cómo dar una mala noticia. Entonces, normalmente, pues eso genera mucha angustia para la persona que lo va a dar. Y existen cursos, ¿no? Entonces, esos cursos, por ejemplo, en el Hospital Manuel G. González, en Ujú. Psicología de las Emergencias, hay un curso en donde te dan el cómo de expresar estas malas noticias, el hablar de la muerte sin quitar esa palabra muerte, porque la muerte genera angustia, pero también tiene que quedarle claro a la persona que la persona está muerta, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se tienen que hacer. Por eso es un poco lo relacionado. Aunque yo creo que la tanatología se relaciona en todo esto, pero se relaciona mucho más la psicología. Okey. Justo, yo no sabía eso, que había ya cursos para, aprender a dar ese tipo de noticias, porque sí, hay algo que a veces, y me lo han llegado a decir incluso pacientes, que los diagnósticos como de cáncer o enfermedades que pues, pueden ser un poquito complicadas en tratamiento o que justo ligas, ¿no? Siempre el cáncer con la muerte. Y la forma en que te lo dicen los doctores, a veces es un poco falta de empatía o de tacto, cómo dan las noticias. Entonces, creo que esa es una muy buena herramienta que no conocía, la verdad. Sí, bueno, no solamente eso, o sea, todas las personas no sabemos cómo dar una mala noticia a veces, ¿no? Y eso implica angustia para la persona que lo va a recibir y para la persona que lo va a dar, ¿no? Ujú. Entonces, desde la parte, tiene que ser desde la parte empática, pero también con la parte profesional de que no puedes omitir el hecho de que existe la muerte, ¿no? Claro. ¿Y tú recuerdas cuál fue, ese sentir que tuviste al cubrir alguna emergencia así importante? ¿Recuerdas como la adrenalina o qué pensabas? ¿Qué edad tenías, no? Al ir al bordo de la ambulancia, que luego llevas el estrés, la adrenalina, el tráfico, No, pues, ¿lo recuerdas? no, pues ¿Cómo hay cómo muchos fue? recuerdos, ¿no? Yo me acuerdo en la Cruz Roja, ¿no? Nosotros llegar a tener hasta 13 servicios en un turno, Ujú, entonces recorrer la ciudad de un lado a otro. En mi caso, bueno, yo también soy operador de vehículos de emergencias, ujú, entonces, pues irte con, pues no solamente con el tráfico, con el saber que puedes chocar en cualquier momento por la velocidad, que pueden suceder cosas, surgir en algún momento, pues una eventualidad y que puedas llegar a chocar o a atropellar a alguien o a matar a tus compañeros que vienen atrás o al paciente que vas atendiendo. Entonces, no solamente llevas la adrenalina de lo que pasó, sino de la responsabilidad de todo lo que llevas adentro, ¿no? claro. Y lo que va afuera. Entonces, hubo muchos servicios así, ¿no? Yo me recuerdo uno allá por el Ajusco, que nos mandan así a cubrir un servicio de emergencias y nosotros vamos rápido, nos decían que en el Ajusco llegamos y en eso, pues, nos hacen una seña que ahí era el accidente. Nos paramos y dijimos, bueno, como antes había como una rivalidad entre el IRUM, la Cruz Ujú, Roja y varias otras instituciones. Nosotros íbamos de la Cruz Roja, entonces pues, teníamos que ganarles al IRUM, ¿no? Pues la adrenalina de querer llegar primero, pues, llegamos primero. Y cuando nos dicen, bueno, el paciente está allá arriba donde se ve lo blanquito, que es casi en el pico del águila, ujú, estaba lleno de hielo porque había nevado ujú. allí, entonces el poder llegar hasta ese lugar, pues era esa adrenalina. Pero finalmente ni podíamos llegar, ni podíamos bajarnos porque estaba oscuro, no traíamos lámpara, en ese momento no llevamos chamarra algunos, entonces ahí es cuando te sientes como esa adrenalina te va a dar un bajón y te vuelves humilde porque te das cuenta que no vas a poder hacer nada. Finalmente pedimos apoyo de los de alta montaña de la Cruz Roja, vinieron los de Lerún también, y juntos en un equipo subimos, bueno, no subimos, yo me quedé abajo, subí un compañero con ellos, porque le prestamos a él lo que íbamos de suéteres De equipo, para que él ajá. pudiera ir, y y no se pudieron rescatar. Hasta el otro día se rescataron en un helicóptero. Entonces, toda esa adrenalina que estaba en ese momento nos hizo, se bajó, finalmente se bajó, nos tranquilizó y nos dimos cuenta que no íbamos a poder y que finalmente ni siquiera pudimos por vía terrestre, se tuvo que hacer vía aérea para poderlo sacar, ¿no? Ujú. Entonces, es toda una situación así y así hay infinidad de historias, ¿no? Pues sí. ¿Y cuál, qué aspectos de la psicología crees que ayudan en esta parte de rescate, servicios de emergencia? ¿Qué, digo, esto ya sería como algo personal, ¿no? ¿Qué es lo que tú aplicas como para poder tranquilizarte, para poder manejar la situación? Que ahorita tengo entendido que no es tanto que cubra servicios, ahorita es como algo un poquito menos de riesgo, ¿no? Lo que estás cubriendo en cuanto a servicios de paramédico. No, en la actualidad, bueno, yo soy como coordinador de atención prehospitalaria Ujú, y sí, atiendo los servicios de emergencia directamente, sí. ok. Me toca también conducir los vehículos de emergencia, Mm, igual de la misma manera. okey. ¿Y cómo puedes tranquilizarte? Bueno, pues también hay que reconocer que en algún momento, bueno, como psicólogos tenemos que tener
una atención, ayuda también profesional por fuera cuando nos dedicamos a la psicología clínica, ¿no? Entonces es importante también poder tener esto, pero también es como persona también reconocer cuáles son tus límites, hasta dónde puedes llegar, qué puedes hacer y qué no puedes hacer, ¿no? Porque a veces queremos hacer todo, pero en ese momento pues no. También la parte de la capacitación, si tú estás bien capacitado vas a saber cuándo sí, cuándo no, sobre todo al llegar a una emergencia, saber desde tu seguridad, saber desde cuáles son los protocolos que debes de seguir, cuáles son la forma de atención, darle la mejor atención, trasladar al paciente de la mejor manera, entregarlo, ¿sí? Entregar tu hoja de reporte y nuevamente acomodar todo para que vuelva a empezar, ¿no? Eso sería Ujú, más o menos lo que se tiene que hacer. Entonces, desde limpiar, lavar y regresar al servicio, ¿no? Y esto, pues puede ser una vez en el día o pueden ser muchas veces, depende del caso, ¿no? ujú, Pero también depende del caso, es lo que vas a implementar, ¿no? Hay veces que son urgencias sentidas, perdón, y no son urgencias que requieran forzosamente o que dependan la vida de ellos, sino pueden ujú. ser algunas que no tienen tanta importancia y a veces nos vamos ahí con esa adrenalina a flor de piel, pero cuando te llegas y te das cuenta, dices, por eso le llaman a una ambulancia. Ajá, sí, que luego hay incluso bromas, ¿no? Que se aplican en servicios de emergencia, que eso no, tampoco es tan recomendable. Y bueno, sí, aunque ahora ha dejado de ser un poquito, ¿no? Porque normalmente se corrobora, ¿no? Ahora antes era el 080, ahora es el 911, Ujú, y bueno, en la universidad tenemos un número exclusivo también de ahí bueno, son postes y otras cosas en donde certifican, ¿no? Primero mandan una unidad de vigilancia, que aquí también podría mandar una de policía, y se certifica que no sea una falsa alarma, ¿no? ujú, Que aún de que los hay, ¿no? ujú. Pero creo que ha disminuido con respecto a los años pasados. Este, y bueno, esa es la manera como tratamos de verificar que el servicio sea auténtico. Okey. ¿Y hay algo en estos años que, igual con la ayuda de la psicología, haya cambiado tu perspectiva de justo la vida, la muerte, antes que cómo lo veías y ahorita, qué sentido tiene? ¿Cambió en algo? Pues sí, porque anteriormente, bueno, nosotros pareciera que como profesionistas vamos luchando contra la muerte, ¿no? De hecho, hay una característica bien padre, hay muchas imágenes que sacan a la muerte luchando contra el médico, ¿no? Ujú, Existen muchísimas imágenes, así como que te lo está jalando y te lo está quitando. Pero debemos de reconocer que tampoco somos dioses, ¿no? Nosotros no podemos decirle a alguien que se va a recuperar porque pues no tenemos ese don, ¿no? Nosotros, igual que el médico, la enfermera y los trabajadores de la salud, sabemos que somos el vehículo a través del cual la ciencia se va a aplicar para poder darle una oportunidad de vida a esa persona, ¿no? Entonces, desde ese aspecto, sí. También hay otro aspecto que ha influenciado, que es esa parte de saber que eh, el único requisito que se tiene para morir es el estar vivo. Y que todos los que hemos nacido, algo que tenemos garantizado es que vamos a morir. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero que también es importante el vivir eh, el día, ¿no? El saber que este día estoy vivo y que puedo hacerlo, ¿no? Como dirían en Alcohólicos Anónimos, solo por hoy, ¿no? un día a la Entonces, vez. entonces hay poco a poco que ir identificando todo eso, ¿no? Ujú. Y qué, digo, sí conozco mucha gente, incluso de mi familia, que ya son personas y adultos mayores. Ahí no sé si sea como algo, de generación o de tradición, pero sí les cuesta mucho trabajo el, no sé, el hablar del funeral, el hablar de qué se quiere hacer, decisiones, ¿no? Incluso que a veces las dejas a un lado por cuestiones legales y dejas un problema grande para los que se quedan, ¿no? Y precisamente es por esta, cuestión que les falta, o bueno, que les cuesta trabajo el pensar en ese día, ¿no? Ahí, ¿qué es lo recomendable? ¿Hablarlo, no hablarlo, escribirlo? ¿Cómo irlo manejando cada día para que sea algo que a final de cuentas lo aceptes, ¿no? Ok, si nos vamos a la parte de la bibliografía, te diría que Elizabeth Kubler-Ross dice que aquel que no quiere morir es porque no ha vivido, ¿no? Ujú, Pasando desde allí, ¿no? Entonces creo que las personas que están pasando por estas situaciones que en realidad algo tienen pendiente y no quieren morir, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, pues es que yo ya cumplí mi ciclo, y bueno, espero la muerte. Yo creo que nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Hoy estamos platicando, estamos charlando, pero no sabemos si mañana vamos a estar.
pues, por ejemplo, un amigo, ¿no? Que murió ayer, como te lo comentaba, ¿no? Otro amigo que está muy grave en un hospital por un traumatismo craneoencefálico, etcétera, ¿no? Entonces no sabemos qué va a pasar. Pero en este sentido, ¿sí? La vida y la muerte es algo que tenemos asegurado. Pero ¿cómo lo vamos a enfrentar si creemos o hemos ido postergando lo que nosotros queremos de la vida para después, ¿no? Por ejemplo, nosotros a lo mejor digo, no, pues es que mañana puedo ir al PAN, ¿no? Pues que mañana te lo puedo dar, mañana puedo hacer este trámite, porque no nos metemos con esa idea aquí, pero si nos vamos a la realidad es que, bueno, de niños pues, no teníamos ni idea qué es el constructo de la muerte. Ujú, Conforme vamos adelantándonos, sabemos que está la muerte, por ejemplo, ya que crecimos un poquito, y que ese constructo lo vamos a manejar como, bueno, pues vamos a jugar a la muerte, tú te mueres, al ratito te levantas, ¿no? Después, conforme vamos creciendo, aunque sabemos que la muerte es permanente, ya no nos, ya, como te podría decir, ya no, no nos fijamos porque estamos luchando incluso con ella, ¿no? Cuando somos adolescentes. Tan es así que pues, es cuando más conductas de riesgo tenemos, ¿no? Si nos vamos más adelante ya en la edad adulta, joven, este, entonces vamos a identificar que pues, estamos tan metidos en generar recursos, en cuidar a nuestros hijos, en la pareja, en el trabajo, en que no visualizamos a la muerte, ¿no? Y más adelante, pues vamos viendo que tenemos que ir cumpliendo a todas esas necesidades y ya cuando llegamos a la edad adulta mayor, ¿sí? Entonces vamos a ver que ahí en ese sentido empezamos a visualizar que nuestros familiares que anteriormente estuvieron con nosotros van muriendo. Es ujú, más, así como nos invitaron cuando éramos jóvenes a los bautizos, ahora nos empiezan a invitar a los velorios, ¿no? sí, Que es algo donde empiezan a morir nuestros seres más cercanos, nuestros seres queridos, la gente que nos acompañó a través de la vida, y entonces nos empezamos a quedar sin nuestros padres, sin nuestros tíos, sin algunos primos y parientes que iban arriba de nosotros, y nosotros nos vamos acercando a la fila, ¿no? Entonces, claro. ¿qué es eso? Pues también se vive en duelo, ¿no? Un duelo en el cual pues empiezas a darte cuenta que en cualquier momento puedes morir. Y entonces ya empieza a volverse ese concepto más presente en tu vida, ¿sí? Ujú, ¿Por qué? Porque además ya viene la jubilación, entonces la jubilación es una situación bastante conflictiva, sobre todo que empiezas a dejar de ser productivo, que dejas de valer, entre comillas, pero que bueno, a veces tienes proyectos y otras cosas y entonces vas a seguir, pero como que vas llegando al final de la fila, ¿no? Y entonces ujú, cuando te va a tocar, pues ya la posibilidad ya es mayor, ¿no? ujú, Aunque la posibilidad pues de cualquier día y en cualquier momento de la etapa de la vida, ¿no? ujú, Entonces, finalmente es ese proceso de nuestra mente el empezar a identificar que la muerte se va acercando de una manera u otra. Pero cuando no tienes no estás satisfecho de lo que has vivido en tu vida, pues te vas a aferrar más a la vida, ¿sí? No vas a querer morir, ¿sí? Y entonces vienen una serie de cosas que se manejan dentro de la tanatología, que es justamente eso, ¿no? Que cuando llegas a esta etapa, pues no quieres morir y entonces te quieres aferrar porque en realidad no has vivido. Entonces yo te diría, pues mejor vive desde ahora, siéntete satisfecho de lo que estás haciendo, haz lo que puedas y entonces la muerte cuando llega, hasta te vas a ver, porque entonces claro. cumpliste con lo que tenías y no quedas a deber nada. Y eso es algo que yo he aprendido y que, bueno, hasta hoy, si hoy tuviera que morir, pues no se puede hacer nada, ¿no? Pero no me gustaría, pero tendría que hacerlo, ¿no? Entonces, Ujú, no es de que yo quiera, sino que viene ese proceso y tenemos que pasar por ahí, ¿no? Pero claro. qué bueno que puedas dejar todo eso que tú quieres de la mejor manera, ¿no? Y sobre todo decirle a tus seres queridos que los quieres, que los acompañas, que te sientes satisfecho en tu trabajo, en la actividad diaria, y que bueno, aquí estamos y vamos a disfrutar el día. Pues sí. ¿Y qué hay de estas recomendaciones o lo que dicen, no? Que tal vez la angustia que tienes, o el miedo es como las frases que dicen exceso de pasado, exceso de futuro, la ansiedad, o gente que de repente se va al extremo de lo que decíamos, ¿no? Y solo por hoy, quién sabe si mañana esté. Y hay incluso memes que dicen, no, pues hoy me gasto toda mi quincena, ¿no? Ya mañana será otro día. Y quién sabe si mañana esté o no. Y dicen, pues ya es mañana y ya no tengo ni un quinto, ¿no? Y lo hacen como muy en forma de memes, pero pues sí son situaciones que sí se llegan a aplicar, ¿no? Ahí qué tan irse a un extremo, ¿no? Mediar, ¿cómo está la Bueno, balanza? yo creo que ahí es justamente como tú lo dices, es el todo o el nada, ¿no? Ajá, Y la vida pues, no está ni en el todo ni en el nada, es el medio, ¿no? Entonces, a veces tenemos un poquito más, a veces tenemos un poquito menos, a veces estamos muy saludables, a veces estamos un poquito enfermos, pero no te vas de un extremo a otro, ¿no? ujú, Entonces, el pensar en vivir solamente hoy, pues vas a dejar de tener metas, ¿no? Entonces, esas metas pues, las puedes ir cumpliendo todos los días, ¿no?
Pero, y también puedes tener metas a largo plazo, que tal vez se pudieran cumplir o tal vez no, depende de lo que tú estés haciendo. Pero yo creo que tienes que tener una responsabilidad, ¿no? O sea, ok, hoy ganaste tu dinero y tienes dinero y dices, bueno, quiero disfrutar mi día. Bueno, pues disfruta tu día, pero con responsabilidad, ¿no? Esta parte de poder salir a, no sé, que sea al cine, pues vete al cine, pero tienes que saber que si existe mañana, mañana te vas a tener que levantar y que vas a tener que comer y que vas a tener que hacer otros gastos. Entonces, si te quedas sin dinero, pues entonces ya es una irresponsabilidad, ¿no? Entonces, no es estar actuando de la manera más, pues, de la mejor manera, ¿no? Ujú. Pero claro que si tú quieres viajar a algún lugar y lo planeas bien, pues vete a viajar a ese lugar, ¿no? Quieres irte de vacaciones, ve y vívelo, ¿no? Finalmente no vas a tener muchas cosas que puedas recordar, ¿no? Entonces, son vivencias tuyas, es lo que tú te vas a tener, es algo que te va a hacer sentirte satisfecho, porque la experiencia nadie te la va a quitar, ¿no? Pero si tú vas malgastando, pues obviamente dices, no, pues me voy a echar una chela, pero pues, no, pues quién sabe si vaya mañana, pues me echo 10, pues entonces Sí. probablemente caigas en una adicción y entonces dejas de disfrutar esa vida, la vas a sufrir. Entonces, esto tiene que ser con responsabilidad, ¿no? Evidentemente, y también pues, administrándote, ¿no? De todas las maneras, no todo, no lanzando toda la carne al asador, ni todo tu dinero a la basura, ¿no? Sino que evidentemente cuando mueras no te vas a llevar nada. Pero si tú tienes el deseo de algo, pues cúmpletelo, ¿no? Pero sabiendo que también al otro día y un mañana probablemente que vas a tener que vivir, ¿no? ¿Y cómo lo quieres vivir? ¿Angustiado? Pensando cómo vas a conseguir el dinero. Y fíjate, ahí vienen todos esos conceptos, ¿no? El Ujú. todo o nada, y no nada es todo, nada es nada. Entonces, ahí es como irlo viviendo. Ok. Y respecto, por ejemplo, ahorita al personal de servicios de emergencia, al personal médico, ¿tú crees o cuáles crees que sean las áreas de oportunidad respecto a la parte de psicología, a la parte de salud mental, que digas, es importante o es vital que los paramédicos, los médicos, llevaran como este proceso o mejorar esta parte, por ejemplo, lo que te decíamos, de dar las noticias, la parte empática? ¿Qué es ahí un área de oportunidad relacionándolo con la psicología o incluso con la tanatología? Bueno, mira, algo que se maneja mucho en la parte de las emergencias y en general del sector salud es, eh, incluyendo la psicología, por cierto, Mm. que hay mucho egocentrismo, Ujú. es mucha soberbia, ¿no? Es muy yo soy chingón y yo soy el que lo tiene que hacer. Y si no lo hago yo, pues no va a salir. Y entonces no hay humildad, ¿no? Primero que nada. Yo creo que primero que nada habría que reconocer que nosotros ni somos los mejores trabajadores del mundo, ni que vamos a salvar a las personas, sino que tenemos que tener un poquito de humildad para saber dónde estamos y aterrizar, ¿no? Nosotros no, por más que hagamos, pues a lo mejor no vamos a poder salvar a alguien y eso en el ego pega mucho y duele. Y muchas personas, por eso la medicina es donde más índices de suicidio hay, ¿sí? Y de sustancias, del consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque es una forma de anestesiar este dolor. Entonces, un punto de oportunidad sería más bien capacitarse acerca de lo que es, primero que nada, eh, pues conocer esa parte psicológica de las emergencias, en donde qué podemos hacer, qué no podemos hacer, desde cuáles son nuestras limitantes, ¿sí? El poder estar bien yo, ¿sí? Antes de atender a una persona, desde la parte de trabajo personal incluso, porque hay quienes pasamos por muchas situaciones difíciles, ¿no? Y es más, porque yo te podría dar mi ejemplo, ¿no? El ver un niño en una emergencia con lesiones y todo eso, a mí me genera ansiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé si está llorando porque está asustado, porque le duele o porque. Entonces, eso a mí me genera ciertas situaciones. Entonces, si yo sé que eso me genera, entonces tengo que trabajar esa parte desde la parte terapéutica, desde la parte psicológica, ¿no? Y Ujú. entonces no me la voy a pasar frustrado, enojado, cansado y todo, porque además, dentro de como podría decirte hace rato, dentro del área médica, también hay quienes trabajan no un turno, ni dos, ni tres. Y entonces, si uno no está mentalmente saludable, pues físicamente menos, ¿no? Entonces, Ujú. ¿por qué? Porque esa salud física, pues te puede llevar a un desgaste profesional, y entonces que hacen un burnout, y entonces ya no sabes cómo atender a las personas, ¿no? Y entonces te la pasas cansado, enojado, frustrado, y ahora sí que atendiendo más a fuerza que de ganas, ¿no? Entonces, por eso puedes ver a muchos médicos en una sala de urgencias en donde tienen una fila interminable de pacientes y que están enojados, ¿no? O que están cansados o que ya no quieren más pacientes porque es normal, ¿no? Lo que Ujú. estás viviendo. Entonces, yo creo que algo de lo que se tiene que trabajar es en los límites personales, en los límites de la persona y no en lo que, y no solamente
en decir, bueno, yo soy muy chingón, ¿no? Soy el ego hable por mí, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que a quienes tenemos que tener la humildad para reconocer que necesitamos ayuda y buscarla, ¿no? Hay muchos lugares en los que nos pueden ayudar, incluso en los mismos centros de trabajo. Ujú. ¿Hay alguna institución o asociación que exista como para esa parte de que tú digas, estoy viviendo un duelo y sé que no lo estoy llevando bien, que pueda ser como de fácil acceso, que se pueda contactar en ese caso? Bueno, hay muchas instituciones, pero por ejemplo, la norma 035 de los riesgos psicosociales en la salud mental, en el trabajo, Ujú, tiene que ver con justamente eso, que las empresas y las instituciones presten esa ayuda a los trabajadores y ver cuando tienen un síndrome de desgaste profesional o burnout o cuando tengan situaciones como lesiones y cosas de esas, pedirles que vayan a su servicio médico y que lo apoyen. Normalmente las instituciones son el Seguro Social y el ISSSTE, claro, ahí hay otro problema, que ujú. las citas te las dan cada cuando quieren y Sí. como quieren, ¿no? Pero hay muchos otros lugares, por ejemplo, hay cerca en la Ciudad de México y en el país, hay muchísimos capas, que antes eran capas, ahora son centros, Secosama se le llaman, antes eran centros de atención de prevención de las adicciones, ahora se llaman Centro de Salud Mental y Adicciones, ¿sí? En esos lugares el servicio es prácticamente gratuito, o si no es que es gratuito al 100%. En algunos tienen servicio de psiquiatría y de psicología, en algunos otros tienen, bueno, solamente el servicio de psicología, incluso de nutrición, pero también están los centros de salud. Los centros de salud también tienen servicio de psicología. Hay los centros de integración juvenil, ¿vale? Entonces, no solamente está el Seguro Social, el ISSSTE, sino también hay estos. Hay otros, por ejemplo, que son algunas fundaciones, algunas asociaciones en donde también trabajan, pero pues, decir una, tendría que decir muchas. Ujú, Y bueno, eh, por ejemplo, el Hospital Fray Bernardino Álvarez, está el de Santa Catarina, están el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, hay varios, ¿no? Muchos otros ujú. lugares en donde puedes buscar la ayuda. Y si estuvieras en una crisis, pues ahí está la línea de la vida, que es el 01800 911 2000, que es otra línea en donde te pueden atender de emergencia y te pueden canalizar a un servicio en donde lo requieras. Pero yo creo que algo en lo que se tiene que trabajar es no solamente en esos lugares, sino en el poder dar atención a las personas desde el área prehospitalaria, ¿no? Para poder saber cómo canalizar a estos pacientes a los diferentes órdenes de riesgo, ¿no? Ya sea primero, segundo o tercer nivel de riesgo. Eso Ok. sería. Y ahorita me surgió la pregunta justo de esto que decías de que tú también tienes ahí cierta experiencia en adicciones. Así, o no sé si hay algún estudio o que tú hayas logrado identificar justo el área médica o de salud, cuáles son, pues sí, como qué tipo de sustancias llegan a utilizar más o qué tipo de problemas de salud mental son los que más se dan en los profesionales de salud, ¿no? Que ahorita mencionaste, por ejemplo, el burnout, pero también profesionales de salud luego dudamos un poco, decimos que incluso los anestesiólogos, ¿no? Son los que tienen ahí el manejo super pro de ciertas sustancias, etcétera. Pero ¿hay algún estudio que hable justo como de adicciones en personal de salud? Bueno, hay muchos, no hay bueno, ahorita no me acuerdo uno en específico, pero hay varios, sí hay Ujú, muchos estudios, pero también hay muchas estadísticas. Solamente tienes que entrar ahí en internet. De hecho, ahorita se está haciendo un estudio acerca de las adicciones para este año en todo México, ujú, ahorita no me recuerdo cómo se llama la página, pero es Centro de Adicciones, por parte de la Secosama, que es el centro, lo que era antes CONADIC, ahora esto se maneja. Están haciendo un estudio en todo el país. Ahí puedes ver los trabajadores de la salud, cuáles son las sustancias que más se administran, pero es, digamos, obvio, ¿no? Los trabajadores de la salud normalmente, y sí son de los que más caen en este tipo de adicciones, al menos a mí me ha tocado atender varios en las clínicas psiquiátricas en las que he estado, es por alcoholismo, que ujú, sería una de las principales, que eso es la sustancia que más se utiliza a nivel país. ujú. El cigarro, ¿sí? El cigarro es otro, ¿sí? Esos dos de inicio que son permitidos, son legales, Socialmente socialmente, aceptados, ¿no? Ujú, exacto. Entonces, esos son los primeros. Pero después de eso, vienen las benzodiazepinas que se utilizan dentro del hospital, como es pues, todo lo que son desde el Valium, desde el clonazepam, el diazepam, que sería el Valium, el
todos los PAM que te puedas imaginar, son las benzodiazepinas. Ujú, Luego vienen pues, los que son para quitar el dolor, como, como el Narcanti, que sería es uno que es para quitar el dolor muy fuerte. Y en fin, hay muchos que ahorita no recuerdo, ¿sí? Hay otros que se utilizan mucho, los analgésicos, ¿sí? ujú, Como tal. Y bueno, hay cantidad infinita de medicamentos. Pero también, como en las atenciones médicas, pues son sobre todo lo que son los residentes y en el personal que están en pregrado, que están haciendo su servicio social, todo, son horas interminables. Pueden tener una guardia no de 12 ni de 24, sino ni de 36, sino de 48 y hasta más, eh, en el cual pues duermen a ratitos y que son muy solicitados ujú, y que además tienen que cumplir porque si no les genera alguna situación adversa a sus estudios o a trabajo que están desarrollando, y entonces tienen que estar despiertos. Entonces, pueden utilizar desde la cafeína, que es algo legal, pueden ujú. utilizar algunas bebidas energetizantes, o también pueden utilizar, por ejemplo, la cocaína, ¿no? Que es otra de las sustancias que también te van a mantener activo, ¿no? Entonces, hay una infinidad de prácticamente todas las sustancias. Ahora con el fentanilo, ¿no? Sí, no solamente las personas que se dedican a utilizar estos medicamentos, sino también aquellos que tienen acceso, ¿no? Y no solamente los médicos, también enfermeros, también técnicos en emergencias médicas. Y bueno, en el sector salud se utilizan mucho este tipo de sustancias, ¿no? Ok. Y ahorita, ¿cuál crees que haya sido tu mayor desafío llevando la parte tanto de servicios médicos como la parte de psicología? Pues lo que ha sido más difícil es poder, eh, pues digamos, entender que en algún momento yo tengo que tomar partido por alguna de las dos, porque es difícil, ¿no? Y sobre todo reconocer que en algún momento yo como técnico en urgencias médicas voy a tener que soltar, ¿no? O sea, no podemos dedicarnos a ser técnicos en urgencias médicas durante toda la vida, porque hay momentos que ya la fuerza no es la misma, la destreza no es la misma, el aprendizaje ya no es el mismo y que tenemos que cambiar esa parte, ¿no? Esa es una parte difícil y desde la parte personal es algo que me ha costado trabajo. La otra es que son áreas, ambas de oportunidades, ¿sí? El caso de la psicología de las emergencias, es muy importante el poder este, pues dar a conocer, el investigar, el poder crecer, el poder destacar esta parte donde también se puede trabajar, ¿no? En mi caso, bueno, pues eso ha sido un poquito difícil porque si te cuidas de una, descuidas la otra, ¿no? Ujú, Entonces esa parte es difícil. En mi caso, bueno, ahorita estoy haciendo un doctorado en salud mental y esta parte tiene que ver mucho con eso, ¿no? O quieres pichar, cachar, batear y correr y a veces es difícil, ¿no? ujú. Entonces también ese reconocer que a veces no se puede todo. Claro. Y si alguien en este momento estuviera pasando como justo esta parte del, una pérdida, este, viviendo un duelo, ¿cómo identificar que se lleva bien un duelo? ¿Cuánto tiempo puede durar? O qué herramientas, porque creo que incluso te dicen debe durar cierto tiempo y si no, pues ya, te estás quedando estancada en esa parte. ¿Qué recomendaciones hay respecto a vivir, el duelo? Bueno, si fuera así contestar así bibliográficamente, eh, yo te diría que el duelo pues, no debe pasar más de 2 años, ¿no? Ujú, Pero yo no, yo creo que la persona, cada quien vive un duelo de forma diferente, cada quien igual de una situación estresante, igual de una manera, cada quien tiene una vivencia diferente y cada quien tiene que ser tratado de una manera diferente. No hay iguales, ¿no? En este caso. Entonces, un duelo, ¿cuándo empieza? Cuando empieza a doler. Así de sencillo. El duelo se llama duelo porque viene de la palabra dolor. Esto es, ante una pérdida, cada quien va a tener un dolor diferente, ¿no? Por ejemplo, si tú y yo fuéramos hermanos y muriera alguno de nuestros familiares, ya sea papá, mamá, entonces tú vivirías de una manera tu duelo y yo de otra. ¿Por qué? Porque tú cómo viviste con relación a ellos, a lo mejor te duele más, a lo mejor me duele menos, pero igual y a lo mejor cada quien tiene pérdidas diferentes, ¿no? ujú. Entonces, en ese sentido, no va a ser lo mismo que vas a vivir tú a lo que voy a vivir yo en una misma situación. Entonces, el duelo se tiene que vivir y se tiene que llevar a partir de lo que uno está experimentando, no a partir de lo que dice la bibliografía solamente. Lleva un proceso, según Elizabeth Kubler-Ross hay 5 fases, ¿no? Ujú, Que es el primero, la parte de no sé qué está pasando, ¿no? Esa parte de sorpresa, de como que algo
algo, no, no puede ser que se haya muerto, no puede ser que me hayan corrido del trabajo, no puede ser. Entonces vamos teniendo pérdidas, ¿no? Ahí la Ujú, pérdida de inicio, ¿no? Y después viene una parte como del enojo, la furia, esta parte de querer ir contra eso, no, pero ¿por qué me dejó? ¿Por qué se fue? ujú, Vamos, ¿no? También habla de una parte como de negociación. Tiene esa parte de la negociación entre que, bueno, murió, pero pues algo bueno ha de haber dejado, ¿no? ujú, Entonces empiezas a negociar, bueno, ya, sí, ya me identifiqué que se murió, ya me identifiqué que me quedé sin trabajo, ahora pues, a lo mejor hay algo bueno, ¿no? Después viene la parte de la depresión, en donde puede haber una tristeza, donde puede haber esta parte de sentirse acongojado, porque pues, ya no va a estar esa persona, porque no voy a tener ese trabajo. Y después viene la aceptación. Esas serían, digamos, las 5 fases que maneja Elizabeth Kubler-Ross acerca del duelo. Pero no solamente eso, bueno, hay ahora muchos autores acerca del duelo, en donde hablan no solamente de esas 5 etapas, sino vienen otras, que viene la parte de la recuperación y la parte del crecimiento, ¿no? Entonces, dependiendo del autor, pues hay mucho. Lo que sí es cierto es que ninguna de estas etapas pueden ser, digamos, necesariamente como lo marcan las fases, sino que pueden ser una o dos o tres al mismo tiempo y después vas cambiando a otras, ¿no? ujú, Finalmente, se dice que el duelo deja de ser un duelo cuando ya no duele, ujú. cuando ya puedes hablar del evento, cuando ya puedes platicar sin que te duela, ¿no? Ya puedes decir, bueno, sí me separé de esta persona que amaba tanto, pero qué bueno que está haciendo lo suyo porque ahora me doy cuenta que pues, puedo vivir sin él y que estoy listo para amar, ¿no? Ujú, Entonces tengo otras cosas. Entonces, el duelo es, digamos que no necesariamente es malo. ujú. ¿Sí? Entonces, esta parte hay que reconocerla, ¿no? ¿Y cómo se lleva ese trabajo? Bueno, pues a partir de sentir esas emociones, ¿no? No puedes vivir un duelo sin sentirlo, ¿no? Hay veces que nosotros no queremos sentirlo. ¿Por qué? Porque nos lo tocan y entonces pareciera Sí, como es dejar meter limón a la herida, ¿no? claro. Y entonces tratamos de irlo dejando ahí. Cuando nosotros no elaboramos un duelo o no hacemos lo necesario para que se vaya ese dolor, finalmente lo que estamos haciendo es mantenerlo, ¿sí? Es como se le llama un duelo patológico o un duelo no elaborado o no trabajado. ¿Por qué? Porque no lo tocas. Entonces, cuando vuelvas a vivir algo parecido, vuelve a surgir ese dolor y vuelve a molestar. Entonces, lo adecuado sería poderlo trabajar, poder ir con alguien que te pueda ayudar, con alguien con el que puedas expresar todas esas emociones. Entonces, pareciera que aquel que llora es débil, pero no, en realidad está viviendo ese duelo, está viviendo esa situación que está pasando, y bueno, ahí está, ¿no? Es un Ujú, hecho. ¿Sí? Entonces, okey. el no tocarlo no ayuda. Perfecto. Y qué, como última pregunta, ¿qué recomendarías tú a los que estén interesados en ser parte de un servicio de emergencia? Trabajar como en esa parte de la salud mental, tanto en la capacitación, ¿no? Para hacer, bueno, te mencionabas que hay diferentes, digamos que niveles de técnico en urgencias médicas, ¿no? Pero hay qué recomendarías, que creo que tampoco es así algo que digan Podría decir que no lo hagan, ¿no? que lo piensen mejor. Pero justo la salud mental me parece que después de la pandemia es algo que en lo personal creo que ha tomado un poquito más de fuerza, porque ahí fue cuando todos estuvimos un poco en el hoyo, ¿no? Entre pérdidas de familiares, pérdidas laborales, económicas, luego también, por ejemplo, en el terremoto, etcétera, ¿no? Entonces creo que a partir, me parece que de ahí se hizo un poquito más visible esta parte de la salud mental, pero en esta cuestión, enfocándonos como en los paramédicos, en técnicos en urgencias médicas, ¿qué recomendación les darías? Pues, bueno, yo te diría que no lo entrenan, pero no, no es cierto. La verdad es que es una carrera que sí es muy noble, es una carrera que es muy interesante, que aprendes mucho, pero también es una carrera en la que tienes que tener un compromiso, sobre todo al momento de ingresar, va a ser algo que no vas a dejar de estudiar. Que tienes que estar al día, todos los días hay cosas nuevas, hay los protocolos nuevos, hay instrumentos nuevos, hay técnicas nuevas, hay investigaciones nuevas, en donde van surgiendo todos los días este, como, digamos, como ramillete. Entonces, si tú tomas hoy tu curso de técnicos en urgencias médicas, en 10 años ya no va a ser lo mismo, ¿no? Seguro. Entonces, es algo donde te tienes que estar preparando, donde no puedes dejar de estar estudiando. Y entonces, aparte que muchas cosas, ¿no? También hay que tener en cuenta otros aspectos, que entre más tiempo le des a la paramedicina, menos le vas a dar a tu familia. Que también es un punto muy importante, porque si tú te fueras a las estadísticas en la medicina, son de las profesiones que más divorcios hay, ¿sí? Mm, En donde hay muchísimas personas que terminan divorciándose. ¿Por qué?
porque le dan más tiempo al trabajo que a sus relaciones, ¿no? Entonces, se descuida a veces a los hijos, a veces a lo que te gusta, ¿sí? A mí me tocó estar Año Nuevo, Navidad, cubriendo el servicio de emergencias, y así, ¿no? Ujú, Entonces, luego no llegar a los cumpleaños o llegar a partir del pastel de irte. Entonces, hay muchas cosas, pero también hay otra parte. Es tan buena que pues llevo ya 35 años en este rollo, ¿no? Entonces, también dependiendo cómo lo vayas manejando, pues puedes ir sobreviviendo. También es una carrera poco comprendida, poco entendida. También porque si tú quieres ser profesionista, necesitas ingresar para tener una cédula profesional como técnico en urgencia, ¿cómo se llama? Técnico superior universitario en urgencias médicas. Entonces ahí te dan una cédula como, pero en la mayoría, en el grueso de las personas que nos dedicamos a esto, no existe una cédula profesional como tal, ¿no? ujú. Entonces, no es una carrera que esté reconocida como tal al 100%, pero que esperemos que pronto pudiera estar, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer para poder hacer este ajuste, pero también hay que, para los que quieran ingresar, que tienen que tener un compromiso, no solamente desde la manera de la calentura, porque hay quienes prueban y dicen, eso se le llama calentura, llegar y querer cubrir los servicios de emergencia por ayudar, nada más por ayudar, sino que hay que conocer, hay que hacerlo de una manera profesional y hay que saber en qué momento entrarle y cuándo no. Ese sería, digamos, un aspecto realmente que se tiene que tomar en cuenta al momento de empezar, ¿sí? Ujú, Y que bueno, pues en este servicio hay un horario de entrada, pero no hay un horario de salida, ¿sí? ¿Por qué te lo digo? Porque si nosotros al 5 para la hora de salida tenemos una emergencia, tenemos que salir. ¿Cuándo regresamos? ¿Quién sabe? A nosotros, en pocas palabras, nos ha tocado hasta el otro día. ujú. Entonces, ahí tú más o menos sabrás. Y en muchas de las instituciones no te van a pagar un tiempo extra por salir y quedarte una hora más o 10 horas más, ¿no? Entonces, esto también implica ciertos desgastes, ¿no? Y ese desgaste es también no poder dormir en algunas ocasiones, ¿no? Y por eso viene todo esto hilado, ¿no? Con el consumo de sustancias, con todo ese malestar que genera el estar en estos lugares. Pero también hay otra parte, el gusto también, y esta parte narcisista de poder que seas reconocido, pues también te impulsa para poder estar ahí, ¿no? Te Ujú. jala, te gusta el peligro, te gusta la adrenalina, te gusta la acción, te gusta eso, ¿no? Entonces, es algo digno de contemplar en este caso, ¿no? Sí, porque algo importante que hacer énfasis aquí es que no solo es salvar una vida, porque también pones a veces en peligro la tuya, ¿no? Y la de los demás, ¿no? Y la Sí, de sí. los demás, sí, al ir conduciendo a altas velocidades, por ejemplo, el no portar guantes o que te piques, puede ser que tengas alguna infección o alguna otra cosa y lo transmites, no solamente a tus seres más queridos, sino a tus compañeros, ¿no? Ujú, El hecho, por ejemplo, nosotros en la pandemia, un compañero nuestro murió de COVID, ¿no? Pero se infectaron varios otros, ¿no? Entonces, eh, es como esa parte de tener una responsabilidad compartida, ¿no? ujú. Y sí, bueno, pues el ser paramédico no es fácil, es bonito, no es fácil, tiene que haber un compromiso y tiene que haber pues también esa responsabilidad de capacitación, de autocuidado, de muchas otras cosas más, ¿no? ¿Y por qué Claro. no? Sí puedes dedicarte a ello, ¿sí? Y puedes vivir bien, pero para ello, si quieres vivir bien, no te metas a esto, ¿sí? Busca otra profesión en donde puedas, porque aquí vas a tener, la mayoría de las instituciones tienen un pago mínimo, y entonces, pues por eso se tienen que buscar de 2 o 3 trabajos. Claro. Y ahora yéndonos a la parte de los psicólogos que estén en estudio o en contemplación de esta rama de la salud mental, ¿ahí qué recomendación habría para ellos? Eh, a ver, déjame ver si entendí la pregunta, pero es hacia los trabajadores de salud mental. Ajá, a los que quieren estudiar psicología, a los que quieren enfocarse justo en la salud mental, que también podemos irnos con, como médicos y psiquiatras, ¿no? Que ahí ya usan medicamentos, etcétera, pero en el aspecto de psicología, terapia, Bueno, ahí duelo. me gustaría ahí como aclarar ciertas cosas. Normalmente hay como un enlace entre la psiquiatría y la psicología. Entonces, son 2 cosas diferentes. El psiquiatra es médico, Ujú, que estudió su carrera de medicina y después hizo una especialidad en psiquiatría. Conoce mucho desde la parte médica y que son fundamentales muchas veces en el tratamiento de la salud mental y que es el área que manejan ellos. Son profesionistas, creo que nos enlazamos muy bien cuando es la atención de una persona y que, bueno, el psicólogo no es médico, ¿sí?
es un Ujú, licenciado en psicología y que, bueno, se encarga de la parte del trabajo de la parte que tiene que ver con la parte terapéutica, ¿sí? Que se pueden compaginar muy bien. A veces en la salud mental se tiene que trabajar desde el aspecto, sobre todo en la psicología clínica, desde el aspecto físico y el aspecto mental. Desde ujú, el aspecto físico, hay veces que nuestro cerebro no funciona de la manera que es apropiada, esto es, los neurotransmisores no están llegando a donde tienen que llegar, que es la célula y que es la neurona, en pocas palabras, y que se requiere un medicamento para que haga esa función, ¿sí? ujú, Por ejemplo, en la depresión, ¿no? La serotonina. Necesita un antidepresivo. ¿Para qué? Para que esa serotonina llegue a la célula y entonces la persona pueda no sentirse triste, etcétera, ¿no? Por ejemplo, así hablando rápidamente. Entonces, la parte de la psicología se trabaja la parte de la conducta, la parte que tiene que ver con la persona, qué está haciendo para sentirse triste. Por ejemplo, si yo me quedo aquí encerrado y pues, no hago nada, y me quedo viendo la computadora durante todo el día, y entonces digo, nadie me quiere, pues nadie me quiere porque no estoy teniendo contacto con nadie, no estoy saliendo, no estoy. Entonces, eso es lo que visualiza la parte de la psicología, la parte de trabajar. ¿Qué es lo que está pasando con lo que tú estás haciendo, lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo? Y entonces empezar a llevar un proceso para que esa persona tenga una recuperación. Entonces, el medicamento, digamos, en este momento, lo que hace la función es hacer que haga esa sinapsis, la neurona, y entonces pueda trabajar de una manera más tranquila la persona en la parte psicológica, ¿no? Hay médicos que son terapeutas, ¿sí? Hay psicólogos que son médicos también, hay muchos, pero generalmente esto se compagina, digamos, en pares, ¿no? Entonces, muchas veces el médico lo que hace es mandarle su tratamiento médico y un acompañamiento terapéutico para que esa persona pueda salir más fácilmente. Pero hay quienes no les gusta esto, ujú, ¿sí? Entonces, dicen, no, pues yo nada más con la pastilla. La pastilla lo que está haciendo es anestesiar. Y lo mismo que hacen, por cierto, las drogas, ¿no? ¿Sí? Es no sentir, ¿sí? Es quitarte esa molestia, pero no soluciona ningún problema, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a solucionar el problema si no llevas una atención terapéutica, un acompañamiento terapéutico? Pues es que vas a estar dándole vueltas siempre, ¿no? Y es que pues ahora sí voy a cambiar, pero no cambias, ¿no? ujú, Entonces no haces nada para cambiar, entonces vas a continuar ahí. Por lo tanto, se dice que a veces las personas pueden salir con terapia única y exclusivamente. ¿Por qué? Porque son cosas leves que puede hacer sus ajustes y puede hacer sus cambios, pero hay veces que sí requiere ese tratamiento, entonces hay que compaginarlo. Entonces, la recomendación para aquel que quiera entrar a psicología sería que primero que nada se cerciore qué es lo que quiere hacer, porque entonces también hay muchas ramas de la psicología, ¿no? Está desde la parte laboral, la de investigación, la de, etcétera, ¿no? Así, ujú, social, entre otras, ¿no? Entonces, todas estas, pues dependiendo del área en la que tú quieras, es lo que te vas a capacitar. Pero si tú quieres entrar al área clínica, tienes que tener también un acompañamiento terapéutico, aparte de lo que tú vas a hacer, ¿no? Entonces, tienes que estar bien preparado. ¿Por qué? Porque eso te va a dar seguridad al momento de contestar, ¿no? Los que terminamos psicología no somos terapeutas, terminamos psicología, tienes que buscar especialidades, tienes que buscar diplomados, tienes que buscar maestrías, etcétera, ¿no? ujú. Para poder llegar a tomar y ser terapeuta, ¿no? Pero justamente en el ramo en que tú te estés dedicando. Entonces, lleva un proceso, lleva un tiempo, lleva mucha inversión y a veces poca paga. Pero creo que, pues, por ejemplo, en la psicología de las emergencias, que es otra parte, primero que nada, pues, si uno quiere intervenir en esto, tiene que aprender primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis, tiene que conocer también acerca un poco de la paramedicina y por lo menos tener un soporte básico de vida para saber que la persona está viva, que sabe que puede contestar y que puede saber que físicamente está bien, porque en muchas de las ocasiones tienes que ayudar a las otras personas también en algunas, ¿no? Ujú, Hay una serie de cosas que se tienen que hacer que quizás si no las conoces, pues no sabes, ¿no? Entonces, no todos tenemos el carisma para estar dentro de las emergencias, ¿sí? Porque hay quienes no les gusta desde la parte de la psicología y hay quienes no les gusta desde la parte médica, la parte de la salud mental. ujú. Entonces, creo que se puede hacer un gran trabajo, creo que ambas se pueden compartir, pero también tiene que haber ese deseo, ¿no? De Claro. la persona, Ah, y también la vocación, ¿no? ¿sí? Que creo que es importante Entonces ahí disfrutarlo. yo creo que es caer en blandito, ¿no? Y no ir con ese pensamiento, ¿no? De que pues quiero ser técnico en urgencias médicas porque médico no pude, porque no me aceptaron o porque no. Yo creo que si tú quieres ser médico lo puedes lograr, ¿sí? Sin ningún problema. Y bueno, ser técnico en urgencias médicas no te vuelve médico, pero tampoco es una profesión totalmente diferente, ¿no? Ujú, Digamos que a nosotros nos toca el trabajo sucio, la medicina les toca el trabajo limpio y el acompañamiento y el cuidado a la enfermería.
etcétera, ¿no? Entonces cada quien tiene su propio rol dentro de esto y creo que es muy satisfactorio. Pues sí. Pues te agradezco mucho, Juanjo, que hayas estado este día de hoy con nosotros y hablar un poquito sobre la relación que puede tener esta parte de la psicología, también la importancia de la salud mental, la importancia de capacitarte en servicios de emergencia, si alguien lo quisiera llevar por ese camino, porque tampoco es fácil lidiar con la adrenalina, con las cuestiones que de repente se te presentan en cubrir algún tipo de servicio, ¿no? Como decíamos antes, la violencia o el de repente ver a alguien en un accidente complicado, grave, el reaccionar ante los familiares o ante el mismo impacto incluso de un compañero, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte pues es para crear también conciencia sobre la importancia que tienen ustedes como paramédicos, también la importancia que tiene la psicología y la salud mental, pues para poder llevar a cabo un buen trabajo, ¿no? Te agradezco mucho. Espero que esta invitación, pues, y tu presencia aquí se repita, tal vez hablando un poquito sobre adicciones, que también es algo complejo y que se puede sacar ahí mucho también de tema. Muchas gracias y pues los invitamos a que nos sigan. No sé si tú tengas alguna red social que quieras compartir o alguna forma de contacto. Bueno, la única forma de contacto es a través de mi correo, que es eh, Juan José, juan.jose.rojas.flores@gmail.com. Este, sí tengo redes sociales, pero yo prefiero mantenerlas así porque este, no faltan las cosas, ¿no? Este, pero con gusto, ahí en el correo con muchísimo gusto puedo contestar lo que me envíen, preguntas, dudas, y con mucho gusto, ¿no? Y nada más recalcar que para poder estar como técnico en urgencias médicas o psicólogo tienes que tener una capacitación y que nunca vas a dejar de- de- de estudiar, ¿no? Es algo que vas a tener que hacer. Las experiencias van a ser muy padres, van a ser muy bonitas y que finalmente, pues, son carreras que a alguien le toca hacer, ¿no? A veces no lo conocemos y eso nos da miedo, pero si se necesita ayuda, pídanla. Eso es importante, ¿no? Y otra, pues agradecerte el haberme tenido aquí, con gusto, cuando gustes. Vamos a hablar de esta parte de las adicciones y cómo se pueden ir dando esas. Perfecto, pues muchas gracias. De nueva cuenta les invito a que le den like, por favor. Esto es Nutrición y bla, 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 donde hablamos temas de nutrición y de otros temas de salud importantes. Compartan, déjenles igual sus comentarios, ya sea por Facebook o por YouTube. Con gusto los podremos ir respondiendo. Yo se los hago llegar a Juanjo en caso de que haya algo en específico que quieran preguntar. Muchas gracias y pues nos vemos el siguiente miércoles. Gracias.